Bajo el sol de Chiapas y Oaxaca nace un fruto sin igual. En Nayarit y Guerrero canta la cosecha tropical. De Sinaloa hasta Colima, de Jalisco a Michoacán. Hola a todos, bienvenidos sean a un jueves de Webinar MX. El día de hoy nos acompaña una persona conocida por ustedes, el doctor Reginaldo Báez, quien estuvo con nosotros el año pasado como ponente y de nuevo nos acompaña, pero esta vez con el tema, un segundo, cadena de frío y daño fisiológico durante el manejo post cosecha del mango. El doctor Reginaldo es director e investigador en Gestagro. Y sin más preámbulo, doctor Reginaldo, le dejo la palabra. Adelante. Muchas gracias, Marcos. Buenos días a los que estamos de Nayarit para acá y buenas tardes a los del centro. Eh, bien, somos pocos, estoy viendo. Eh, Podemos hacerlo dinámico, quizás levantando el dedito y podemos parar y platicar. Y en ese sentido, a lo mejor irnos en la presentación muy rápido. Creo que muchos ya me han escuchado hablar de este tema. Y bueno, hablamos de frío, pero quizás lo que debamos decir más correcto es hablar de temperatura, eh, por muchas razones, que ya lo platicaremos, por supuesto. Miren, y bueno, vamos platicando sobre esto. Creo que ahí tienen mi presentación. Ahí se mira, ¿verdad? Sí, Marcos. Sí, sí se ve. Muy bien. Pues miren, esta plática le hice unos cambios, me pidieron que le hiciera en un diplomado en Culiacán, un diplomado a través de la Secretaría de Economía de Sinaloa. Y bueno, era mucho más amplio, digamos, casi como una clase. Y entonces le quité algunas cosas, la recorté tratando de hacerla un poco más amena. Y por eso en algunas cosas miré muy rápido o explicándolas un poco menos. Si requieren mayor explicación, pues nos damos el tiempo suficiente al final o como ustedes quieran. Pero ya estoy viendo, somos como 10 de los asistentes, entonces podemos tomarnos el tiempo suficiente. Al final de cuentas, quedarnos claros qué es lo que estamos haciendo. Dándole vueltas a todo esto y quizás me han escuchado mucho hablar de la norma EMEX que hemos estado trabajando, la norma que abriga, digamos, todo el sistema, todo su sistema de producción, vamos a decirlo, producción del empaque. Su proceso se llama desde recepción del producto hasta envío, en donde termina con una serie de procedimientos. Y quizás vaya a mencionar en este tema específico los procedimientos que en un momento dado deberíamos de tener o deberíamos de estar verificando para evitar muchos de los problemas de los que aquí hablaremos. Y también mencionaré al final, si escucharon la plática la vez pasada con esta gente de Sinaloa, dos ejemplos reales en donde pues echamos a perder cargas completas, en donde vemos por una cuestión de manejo de temperatura, vamos a llamarlo de esa manera. Y miren, en realidad pues vamos a nuestros mercados y cada vez más hablando de hacia dónde vamos, hacia dónde vamos en este sentido. Pues nuestro principal mercado, si vemos nuestra producción en todo lo que es la costa Pacífico, y estamos entre el Ecuador y el trópico de Capricornio, por supuesto, que pasa por Mazatlán, aunque tenemos producciones arriba y un poco abajo también del Ecuador, en Perú y cosas por el estilo. Pues en realidad nuestro mercado, ahorita sabrán por qué hablo de esto. Nuestro mercado tradicional y nuestro el 85, 90% de nuestro mercado de exportación, pues básicamente Estados Unidos, Canadá, en términos generales, en donde llegamos en un periodo relativamente muy corto, en donde llegamos en 3 días, 4 días, 5 días,
y vamos a pensar que requerimos otros 5 días para vender nuestro producto o para que salga a venta con unas condiciones, también hablaremos, de madurez o de presentación, a lo que ustedes quieran, y tener un mercado exitoso. Y entonces hablamos de una vida, vamos a decir, de una vida de producto de, ¿qué les gusta? 15 días, voy a pensar en términos muy burdos, 15 días desde que yo corto el mango para presentarlo bonito, maduro y que lo saboreen como nosotros lo saboreamos cuando lo cortamos maduro de la planta. Tenemos otros mercados, por supuesto, Europa, Japón, que en un momento dado mandamos a Japón, que la mayoría de los envíos, básicamente aéreos, con costos muy altos, por supuesto, costos muy altos, y nuestra utilidad pues más baja, envíos marítimos con costos muy bajos, pero por supuesto que requerimos 3 semanas, al menos 20 días de barco y tratar de llegar con ciertas condiciones, y entonces hablamos igual de vida, 20 días más que les gustan. 10 días para que la distribución, el mercadeo, que van a estar a la vista de los consumidores. Entonces requerimos 30 días, el doble, digamos, de lo que requerimos para esto, para tener un producto en buenas condiciones. Igual si pensamos en Japón, quizá deberíamos de pensar que requerimos un poquito más, 35 días, 40 días. Entonces pensemos en una cosa. ¿Cuántos días requiero para que mi fruta se venda perfectamente bien? Y eso, pues tengo que saber cómo manejarlo. Y también hago el comentario siempre que en todas mis pláticas hablo de esto. Hablo de esto porque esos días son los requerimos para que esto se transforme. Son los días que requerimos de una fruta sazona, una fruta que todo el mundo conoce, las cartas de colores, mencionaremos rápido, nivel 1 o número 1, llegar a una fruta madura, suave, con aroma, con sabor, como dice el anuncio que vieron cuando dice, producimos calidad para dar sabor. Entonces, tenemos que hacer que se expresen esta calidad, se expresen esos sabores, aroma. ¿Y qué es el sabor? Pues el sabor es el, el- el- el aroma, el gusto. Pues, hablamos en el sentido de cómo disfruto un mango, en este sentido. Y claro, para que eso se dé, pues hay una serie de procesos, vamos a decir, fisiológicos que se presentan en la fruta para que esto se lleve a cabo. Y esto en condiciones normales, temperatura 25 grados, se da. Hay una absorción de oxígeno o el oxígeno interno que hay en la fruta, y se da todo el proceso, cambios en color amarillos, y eso hace que se haga un contraste con la chapa que yo tengo y se presenten colores rojizos, amarillos, y una presentación pues agradable a la vista, y por supuesto todos los aromas que se van dando en este sentido. Y eso depende de la cantidad de almidón que yo almacene. Y en eso se produce CO2, se produce calor, porque esta es una reacción, está reaccionando, se produce calor, por eso la fruta suda, porque tiene que compensar ese calor, y ese es un vapor que en un momento dado causa deshidratación en la fruta, en términos generales. Pues bien, a lo que yo voy es que esa actividad, pues, ¿de qué manera es la que yo debo de controlar para hacer que esto sea lento? Pues haciendo que esta actividad sea lenta. ¿Cómo lo hago lento? Si esto se da a ciertas temperaturas, la herramienta general usada en todo el mundo es bajar temperatura. Si bajo temperatura, esta reacción es lenta y entonces este proceso se hace más lento. ¿Hasta dónde bajo temperatura? Es lo que miraremos, y qué es lo que estoy haciendo con temperaturas. Si se incrementa la temperatura, pues esto se hace más rápido, esto se hace más corto. ¿Y qué quiere decir? Que pues en un momento dado puedo llegar con fruta sobremadura. O si hago temperaturas muy bajas, puedo llegar que la fruta no madura se presente aquí. O los manejos que en un momento dado, independientemente de temperatura. A partir de ahí,
salen todas las demás tecnologías que van a escuchar para en un momento dado mantener las frutas. ¿Qué uso de atmósferas controladas? ¿En las atmósferas controladas qué haría? Ah, pues limito este oxígeno, limito el oxígeno, por supuesto, y meto CO2. ¿Qué hago? Saturo el sistema. Y entonces estas actividades se saturan y se hacen más lentas. En mangos en particular, hasta ahorita no se ha visto que funcionen adecuadamente. Así, baje el oxígeno a niveles muy bajos, se fermentan. Subo niveles de CO2 muy altos, se fermentan. El equilibrio que busco para hacer esto lento, hasta ahorita no ha funcionado. ¿Qué otra cosa meto? Ah, pues a lo mejor películas que vamos a ver, que limito de que haya esa permeabilidad dentro de esto y eso me puede dar junto con lo demás. Sin embargo, o plásticos de que también puedan limitar en un momento dado esto. Sin embargo, todas esas tecnologías, llámese atmósferas controladas o modificadas, películas, llámese cerado, llámese plásticos, o lo demás, todas son tecnologías aditivas al uso de frío. El frío no nos lo quitamos. ¿Qué quiere decir? Que no porque use un encerado quiere decir que uso temperaturas altas. Por supuesto que no. Esto pues se va en una manera más rápida. Son de que en un momento dado ayuden a que esto lo pueda prolongar. ¿Sí? En ese sentido. Si eso estamos pues, de acuerdo, lo entendemos, entonces quiere decir que todo lo demás, pues vamos a ir de una manera rápida, es decir, ¿hay una tolerancia térmica? Sí. ¿Cuál es el rango seguro y óptimo de la mayoría de las plantas y frutos? Entre 10 y 30 grados, 25 grados como temperaturas óptimas, por así decirlo. Después de esas temperaturas, ¿óptimas para qué? No olvidemos, ¿óptimas para qué? Óptimas para que este proceso se dé de una manera normal. Si bajo temperatura, hago que ese proceso sea más lento. Si subo temperatura, acuérdense que cualquier reacción enzimática, bueno, si lo enseñaron, cualquier reacción enzimática, si yo incremento en 10 grados, incremento al doble la velocidad. ¿Qué quiere decir? Que si mi fruta en una condición normal va a madurar en 10 días, si yo subo la temperatura, ¿me va a madurar en cuánto? Pues en 5 días. En términos muy generales, esto puede variar, por supuesto, en el esquema y antes que se me pase. Y puede variar en qué más. Y puede variar, por supuesto, en el estado de madurez en que se encuentra esta fruta. ¿Qué quiere decir? Que si yo empiezo desde aquí, en un color de pulpa 2 o 3, pues esto será muchísimo más rápido. Y, por supuesto, que soporta diferentes temperaturas a que si yo empiezo en esto de acá. ¿Y eso por qué? Ahorita lo vamos a ver porque tiene que ver con la película y tiene que ver cómo está organizado el fruto. Por eso tiene que ver cuando hacemos tratamientos cuarentenarios, cómo me soporta más o menos temperatura sin tener un daño. Ahorita lo comentamos, por favor. Y si no, al final me recuerdan y lo comentamos. Por supuesto que hay temperaturas extremas. ¿Y esto qué hace? Pues denaturaliza enzimas. No las bloquea totalmente, sino quiere decir de que nuestros tratamientos cuarentenarios de 46,1 grados centígrados, pues aquí, si las bloqueara ya no madurarían los frutos y eso no es cierto. Las denaturaliza, sin embargo, hay una reconversión, hay una reactivación, digamos, de estas enzimas para que el proceso se dé. Y por supuesto, temperaturas, eso se detiene, fotosíntesis en plantas y respiración también se detiene, pues, o sea, ralentiza de una manera considerable. Y temperaturas bajo cero, pues, ¿qué pasa? Pues básicamente el agua en los tejidos se congela, cuando eso forma cristales, pues revienta las células. Y eso, pues se hace una degeneración total dentro de la pulpa. ¿Qué quiere decir? Que pues se hace pasta, vamos a decir, y eso no tiene nada, por así decirlo, vivo o que en un momento dado el proceso va a ser. Hay tolerancias térmicas, lo mencionamos, esto de 46 grados. Lo hemos estudiado y hemos encontrado que se tarda hasta 5 horas en equilibrarse con el ambiente. ¿Qué quiere decir? Que esa desnaturalización enzimática que se da se vuelve a reactivar y tarda al menos
5 horas, bueno, hemos visto 4 horas en los ataulfos en que logra equilibrarse a la temperatura ambiente, aunque a una temperatura ambiente de 30 grados y el proceso empieza a formarse, empieza a normalizarse, vamos a decir. Y en campo, pues temperaturas sostenidas arriba de 35 grados, pues hay daños de sol que todo el mundo ha visto, fuertes, y que estos daños, una vez que la fruta madura, pues causa ablandamientos o oscurecimientos o cosas por el estilo. Si se fijan, estamos hablando de temperaturas. Y empezamos otra vez. Fruta más verde, fruta más sensible a temperaturas bajas. Porque ahora sí, ya la cortamos y vamos a empezar a someterla a diferentes temperaturas. Fruta más madura soporta más temperaturas bajas. Fruta más verde soporta más temperaturas altas, vamos a decir. Fruta más madura soporta menos temperaturas altas. ¿Por qué lo digo? Si ustedes meten a tratamiento cuarentenario fruta madura en etapas 3 o 4, ustedes han visto que esa fruta ya no funciona más, ya no madura más, aunque decir, bueno, pues ya estaba muy madura, pero no da más adelante. ¿Por qué? Porque en realidad la actividad enzimática para todo el desdoblamiento del almidón ya está muy, vamos a decir, muy usada, muy acabada, por así decirlo. Y en ese momento esto se bloquea. Hablamos de temperaturas. Y por otro lado, pues tenemos todo lo que sería nuestra capa cuticular, y esta es otra de las razones por las cuales en realidad tenemos todo el intercambio. Y cuando hablamos de intercambio, estamos hablando para que se den, otra vez, se den, y disculpen si soy reiterativo, se dé ese proceso enzimático de maduración. ¿Qué pasa cuando yo tengo una fruta joven, vamos a decir, o número uno? Pues básicamente mis ceras epicuticulares o mi cubierta está compuesta por diferentes compuestos que cuando esto va madurando. Y esto hace que sea más permeable, vamos a decir. Y esto se va haciendo más impermeable. Y a eso se deba de que cuando yo hago tratamientos, en realidad bloqueo o cambio mi estructura de aquí y eso hace que se bloquee todo mi proceso metabólico. Viéndola de otra manera, yo tengo mis células y tengo esto que vieron, que esto que miramos arriba como azúcar, bueno, esto, pues básicamente es, bueno, ahorita lo vamos a ver en otro tipo. Perdón, esto, pues básicamente es todo esto, que básicamente son alcanos grasos y todo lo demás. Si ustedes miran esto a como está al principio, que son muchas, vamos a decir al final, muchas parafinas. Al principio son ácidos grasos que cuando yo le meto calor, esas parafinas lo que me hacen es una placa para que la respiración se acorte totalmente y la maduración se bloquea. A diferencia que cuando yo tengo al principio, tengo más ácidos grasos libres más que parafinas y eso hace que el proceso continúe, por supuesto. Esto viéndolo de otra manera, frutos, digamos, más sazones o más maduros, como esto se va acumulando, que básicamente son parafinas. Estas son las que cuando ustedes cortan, perdón, cuando ustedes cortan un mango que lo tallan en la camisa o en el pantalón, pues básicamente brilla. Lo que hacen es que están dándole brillo, digamos, a esas parafinas que son las que conforman la capa. Y eso cambia. A eso se debe de que esto cambie y en las diferentes variedades hay diferentes condiciones y por eso a veces las variedades se comporten de diferente manera ante los cambios de temperatura, que ahorita platicaremos un poco más de esto. Y por supuesto, conforme se dan los días en los frutos, esto va cambiando. Y es lo que les mencionaba. La cuestión de alcoholes, alcanos o ácidos grasos, cuando estamos en las primeras etapas, hay más ácidos grasos que se van convirtiendo en alcanos que son básicamente de cadena larga, las parafinas que les mencionaba, y esos se van alcoholizando porque se van generando volátiles dentro de la fruta en condición normal, que es el aroma, que en reacción con alcanos forman los alcoholes grasos, que son mucho más impermeables que estos alcanos. Y esto hace que la fruta se comporte de diferente manera. Otra vez, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque en realidad
es mi proceso normal de maduración, que es el que quiero modular con temperatura. Pero al momento que yo maneje alguna temperatura, va a tener un efecto sobre de esto, para que este proceso se lleve a cabo de la mejor manera. Y pues todos he sabido, esto no me voy a meter en esto, de que en realidad una vez que tenemos el fruto, pues damos un tratamiento cuarentenario de diferentes tiempos, la temperatura de 46,1 grados centígrados, depende de los tamaños y todo lo demás. Pero ¿por qué menciono esto? Porque dentro del protocolo está de que yo puedo enfriar esos mangos. O sea, hay dos condiciones. Yo puedo dar un tratamiento cuarentenario, 46,1 grados centígrados, con la condición de temperatura que mencioné anteriormente y con el efecto que pueda tener en madurez. Hacerlo más lento, ralentizar el proceso por efecto de temperatura. Sin embargo, en el protocolo puede ser que yo del tratamiento voy a pensar en 75 y de 85 minutos, 10 minutos más, y luego meto los mangos a 21 grados centígrados hasta por 30 minutos. Ustedes se imaginan el choque de temperatura que tengo de 46,1 grados a 21 grados centígrados que tengo el agua. ¿El choque en qué? El choque en todos los compuestos que yo tengo y que forman la película de ese fruto. En realidad, ¿qué estoy haciendo? Los estoy craqueando. Si yo cambié de una condición cristalina que venían, por eso vienen todos, y miraremos algunos frutos, vienen todos blanquecinos del campo, por la misma cera que traen, los meto a frío, al agua caliente, y cuando salen del agua caliente, todos los vemos que ese frío, eso blanco, blanquecino se les quitó y básicamente se convirtió en una condición amorfa. ¿Qué quiere decir? Que se derritieron, pues en términos genéricos, por así decirlo, y eso hace que el fruto sea totalmente impermeable. Cuando yo meto a frío, en realidad, ¿qué estoy haciendo con esas estructuras? Las estoy haciendo que se resquebrajen. Y en un momento dado, ¿qué le produce al fruto? ¿Que se acelere el metabolismo? Puede ser. Sin embargo, después me los voy a llevar a empacar a una condición de 30 grados. ¿Qué tanto estoy modificando esto? La otra condición es que no le dé los 10 minutos y que básicamente me lleve los frutos a reposarlos. Los reposo 30 minutos en la condición del empaque y después de esos 30 minutos los meto a enfriar a 21 grados. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor me los llevo a 21 grados en una condición pausada. De 46,1 me fui a la condición del empaque, que son 30 grados. Ojo, ojo, no van a alcanzar 30 grados en 30 minutos. Después de esos 30 minutos me los llevo a 21 grados. Y de 21 grados los saco para pasarlos a la línea de empaque. ¿De qué estoy hablando? De 46,1 grados en 30 minutos, ¿qué temperatura creen ustedes que tienen esos mangos? ¿40? Probablemente. Ahorita lo miraremos o me lo recuerdan, por favor. ¿Qué estoy diciendo? Que en realidad darles 10 o dejarlos reposar 30 y enfriarlos, para mí sería una condición mejor. Lo menciono de una vez, dar el tratamiento como está de 75 minutos, sacarlos a 30 grados y dejarlos 3, 4 horas que se acondicionen los 30 grados del empaque y correrlos. Es un punto de vista, es una cuestión personal, ¿sí? Como la gente dice, bueno, es que defiendo en un momento dado que yo los quiera enfriar y eso, bueno, es otro que tendríamos que discutir. Todo esto lo que le mencionaba, llevar a 21 grados centígrados, no puede ser menor a esta temperatura y todo lo demás. No me voy a meter. Y esto es lo que les decía, miren, un fruto que se fue a 46,1 grados centígrados y se lleva a la condición del empaque, con unas temperaturas del empaque, ¿de qué les gusta? De 31 grados, 32 grados centígrados. En media hora, la fruta solo baja a 41, casi 42 grados centígrados.
En una hora anda en 38, 36, casi 38 grados centígrados. En hora y media anda en 36. Requiere 4 horas, 4 horas mínimo, 5 horas para que esa fruta esté en una condición del empaque. ¿Qué quiere decir? Que en esa condición yo lo puedo correr por la línea para que se está reacondicionando, por así decirlo, todo ese movimiento enzimático que yo pude haber hecho con 46,1 grados centígrados. Quizá mi plática debería llamarse el efecto del tratamiento cuarentenario sobre la maduración de la fruta, pero es que vamos a hablar de temperaturas y vamos a empezar a enfriar la fruta bajo esa condición que le hemos estado dando. Y estos son los cambios que tenemos cuando hacemos el tratamiento cuarentenario que les decía, ¿sí? Si ustedes miran, en realidad estoy haciendo muy amorfo, si se fijan, todo lo que es tratados cuarentenariamente, ¿sí? Todos estos fueron con tratamiento cuarentenario. Estos son sin tratamiento cuarentenario. Fíjense, miran todavía aquí muchos, como los cristales que les decía, muchos de aquí cómo se vuelve esto, cómo no está morfo, pues si en un momento dado el proceso metabólico se lleve a cabo. ¿Qué hemos hecho, digamos, un poco con la experiencia y es lo que hemos vivido? ¿Cuánto tiempo tardan los frutos en madurar bajo diferentes condiciones de temperatura? Y en este sentido, lo que yo quiero es cómo nos vamos a manejar ahora sí nuestra fruta una vez que ya está empacada, a qué temperaturas o cuánto tiempo por los tiempos que necesito para llegar a donde quiero llegar. Miren, en un ataulfo, si yo necesito 10 días, pues nos hemos podido decir que nos manejamos a 15 grados, 15, 18 grados, y yo tengo un ataulfo maduro, bueno, 10, 14 días. Si yo quiero más días, pues me voy a los 13, 15 grados, 14, 21 días. Si me voy a manejar 10, 12 grados, pues tengo 20, 25 días. ¿Por qué menciono esto? Porque en un momento dado yo puedo decir, y esto va mucho, y es lo que hemos estado trabajando con muchos de los distribuidores, porque claro, mientras más rápido llego con el distribuidor, yo llego con mangos bonitos, no quemados, no nada, y me quito ya que ellos sé el manejo. Pero acuérdense que nos pagan hasta que el producto se vende. Ojo, no perdamos de vista. Y hemos estado trabajando mucho con distribuidores para decir, muy bien, yo me voy a 13 grados, vamos a decir, tengo 20, 25 días, 20 días a 13 grados, llego con el distribuidor y que el distribuidor le suba la temperatura hasta los 20 grados y tiene hasta 10 días para vender esa fruta. Sin mayor problema. O la mantiene a 15 grados y podrá mantener unos 10 días y después meterla a 20 grados, y esto cuando los volúmenes están muy altos. Hice el ejemplo con ataulfos, pero igual lo podemos ver con los Haydens, con los Tommys, varían los días, por supuesto, con los Ken, que estos son más, el Ken es un poco más encendido. Más que encendidos, lo que hemos visto es que son más sensibles a etileno, etileno que los mismos frutos forman, y es una cuestión a veces de ventilación. Perdón si me chocan las ideas, pero antes que se me olvide, no solamente es el frío lo que le manda la vida a la fruta, sino todo el ambiente que le rodea. ¿De qué estoy hablando? De que si en un momento dado yo tengo alta temperatura o tengo una temperatura normal en la cámara o en el tráiler de 20 grados, se están produciendo etileno y eso me está entrando a todo mi ambiente. Si yo bajo la temperatura a 10, mis contenidos de etileno no es que se van a eliminar, los sigo teniendo aunque los tengo más baja temperatura, pero hacen que el procedimiento o el proceso sea un poco más rápido que si no tuviera etileno. Espero explicarme, si no lo comentamos. Y lo menciono porque las variedades la susceptibilidad del etileno es diferente y la producción de etileno también. Kit, por supuesto, hablamos de días 5, 8 días, 5, 7, depende a qué condiciones le dé. Por eso
yo quiero mandar, fíjense qué curioso, por eso cuando mando a Europa, Kent, le pongo etileno y lo medio maduro antes de enviarlo. ¿Y qué quiere decir? Que lo envío a una condición de 13 grados centígrados, que mi número uno tendría 14 18 días, pero en 21 grados tendría 7 días. Si lo bajo a 15 grados, podrá tener unos 12 o 14 días o 10 días, y en ese sentido tengo el tiempo suficiente para llegar y que se venda. Espero explicarme en ese sentido. ¿Sí? Y esto lo podemos manejar. Esto es lo que mencionaba. Ustedes miran mangos de campo que vienen medio blancos, que si los tallan empiezan a brillar con algunas manchas o diferentes estados de madurez. Esa es la otra situación. Las madureces no están dadas por la chapa, por favor. Puedo tener un mango totalmente rojo, pero puede ser que madure mucho después que un mango que no tenga nada de chapa. La maduración viene dada internamente por el amarillo y depende cuál es la parte más distal. Siempre la maduración va a corresponder a la parte más distal o fisiológicamente más vieja. ¿Cuál es la parte fisiológicamente más vieja del mango? Pues la punta. Y la parte fisiológicamente más joven, que sería lo pegado al pedúnculo. Y entonces, ¿cómo va a venir la maduración? Pues va a venir desde el punto distal a la punta basal. ¿Y de dónde? Pues, ¿cuál es la parte fisiológicamente más vieja? Pues el hueso, porque esto viene creciendo todo el parénquima y se va a venir del hueso hacia afuera, hablando del proceso de maduración en sí. Y bueno, una serie de efectos que no me voy a meter con eso. La otra situación que tenemos, y eso también la quiero dejar, porque muchos de los desórdenes que vemos es de que tenemos una manía en todos los empaques de tener un chorizo de cepillos que lo único que están haciendo es charoleando, vamos a decir, o quitándoles toda la cubierta natural que en un momento dado traen los frutos, y que eso nos va a hacer mucho más sensible ¿a qué? Al frío. Y en muchos casos, usando películas que endurecen aún más esos cepillos y que en realidad vienen siendo casi como agujas para todos los mangos. Y claro, cuando vamos a frío, decir, no, es que está picado por frío. No, está picado por su proceso, más que por el frío. Lo veremos posteriormente. Y estos son algunos ejemplos. A todos creo que les ha sucedido. Vayan y pásenle las manos por los mechudos o por los cepillos si usan algunas cubiertas, y se van a dar cuenta que eso está duro. ¿Sí? Por supuesto. Y entonces sí, ahora sí, manejemos temperatura, pensando de que tenemos que mantener eso. Tenemos que mantener o manejar, vamos a decir, ese proceso de maduración. Temperaturas ideales, creo que ya la mencionamos, tropicales, 15 grados, hablamos de que de entre 10 y 25 grados centígrados son temperaturas ideales para el manejo, el tránsito o el mercadeo en términos generales. Un supermercado normalmente debe andar en 25 grados centígrados o arriba de 25, algunos son más fríos en el área de, si se han fijado, las áreas de frutas y hortalizas, los layout, algunos supermercados lo manejan muy bien y segregan los frutos por su condición, y se han dado cuenta que algunas partes, todo lo que es el área de frutas y hortalizas, de frutas y verduras, es mucho más fría que toda la demás área de los supermercados. Y eso tiene que ver con, claro, con vida del producto, y que en un momento dado aguarde. Y bueno, vamos dando un recorrido del manejo. Los sistemas de refrigeración, creo que todo el mundo en alguna ocasión se los ha platicado. Es muy simple. Yo hago pasar el aire dentro de, ya sea en una cámara, en un túnel, lo que quieran, por una parte fría, que es donde están los abanicos o donde están los difusor, voy a llamarle, o el evaporador, como quieran llamarle, que básicamente está aventando el aire frío. ¿Por qué lo avienta frío? Porque el aire que retorna, o el aire que está dentro de la cámara,
que ahorita aquí lo podemos ver o lo miraremos en los trailers como quieran, pues pasa por un serpentín, que es este, digamos, que todos miran adentro de los cuartos, que adentro está todo el serpentín, en donde está pasando gas líquido, que es el que absorbe el calor para hacerse gas, se comprime, pasa afuera en un condensador que lo condensa y lo vuelve a mandar líquido. Este es absorbedor de calor, aquí lo tira, lo vuelve a comprimir a ese gas y es el ciclo que está dando. Sus válvulas de expansión, que son las que me dicen qué tan rápido se mueve esto para mantener la temperatura que yo deseo, que en un momento dado son estos, o si lo vemos de otra manera son los termostatos programables que yo estoy viendo en todo esto. Y claro, este difusor, ¿sí? O como quieran llamarle, o evaporador, pues básicamente tienen su resistencia de descarche, porque muchos de ustedes han visto, voltean y lo ven y está lleno de hielo toda esta parrilla, que es para que esté funcionando bien. Eso es refrigeración, que no se me olvide, porque tenemos que hablar de que esto me está mandando, si se fijan, aire, solo aire frío, más es aire seco, porque miraremos que hay una condición en el mantenimiento de las frutas o las frutas, el mango. ¿Qué porcentaje de agua tiene el mango? Pues tiene 90, arriba del 90% de agua. ¿Y qué quiere decir? Que si yo le mando aire seco, en realidad le estoy sacando el agua al mango y puedo tener deshidrataciones serias. O puedo que mi condición de la fruta cambie, por supuesto. Es el término muy, muy general. La otra consideración muy general de lo que es el ciclo básico de refrigeración. Este es igualito en los mini split que tienen en su casa, en todos los aires acondicionados, todo lo que es refrigeración, es el esquema, podrá tener algunas variaciones que lo hace más menos eficiente, serán duales que tengan refrigeración, calefacción, pero el sistema es el mismo. La otra consideración que yo quiero que hagan es de que todos mis pallets o mis bultos o que hago, pues en realidad están estandarizados a que sean pallets de 1 metro por 1,20. Y si son de 1 por 1,20, pues todas mis cajas deben de estar estandarizadas para que quepan, embonen perfectamente, que básicamente son 40 por 30, pueden ser 40 por 20, ¿sí? O esta, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Si es la de 1,20, pues entonces son de 20 centímetros por 40, que sería de 1,20, 40, 40, 40, 1,20 por 1. Y en un momento dado, todas se embonen perfectamente. ¿Por qué hago esta consideración? Porque mi diseño de cajas y que embonan perfectamente es porque tengo que hacer pasar aire a través de las cajas y las cajas deben de tener ventilación para mantener temperatura uniforme dentro de mi fruta. Si no, mis condiciones van a variar. Y entonces empezamos a ver cajas en donde tenemos en unas diferentes medidas, que por supuesto estas ya no van a embonar y empezamos a hacer acomodos, dizque con chimeneas. ¿Cuáles chimeneas? Es porque no embonaron en 1 por 1,20. Cajas sin ninguna ventilación, en donde básicamente no tengo circulación de aire en estas. O cajas que pues son para, digamos, mercado nacional, decimos algunos o esto, pero cuando las usamos para enfriar, pues no hay una restricción de frío. Y en todo caso, toda la condición debe de estar dada dentro de la cámara. Y en ese sentido, pues vemos muchos diseños. Preenfriamos o hacemos túneles de enfriamiento. Todos decimos que sí. La verdad es que metemos a una cámara donde hay cierta temperatura. Si tenemos para hacer túneles, pues a veces hacemos, depende a dónde vamos a mandar y qué temperatura queremos usar. Muchos se ha vivido fijamente así, es decir, 50 grados
Fahrenheit, 10 centígrados. Por favor, es vivir en el filo y quizás ya cortándose más con la navaja que otra cosa. Yo les digo, ¿cuál es la diferencia entre 50 y 55 grados? Pues 5 grados me dicen, ¿no? Pero en vida de la fruta o en la reducción de este proceso de maduración que estoy dando. La verdad que no pinta. Si ustedes vieron los días y las diferencias en temperaturas, para el riesgo que se corre, creo que es irrelevante. Y en un momento de decir, bueno, vamos manejando unos 55 o pongo mi termostato de que 55 y la eficiencia que tengo es más menos 2, entonces va a variar entre 53 y 57 sin ningún problema. Los acomodos igual se los mencionaba porque en un momento dado, en cuestiones de frío y si mete humedad, toda esta caja, acuérdense que va a humedecerse, por supuesto. Bueno, diferentes presentaciones, diferentes cajas, que no voy a meterme mucho en esto. Y empezamos a ver frutas que llegan a destino y empiezan a quejarse y decir, si ustedes miran esta fruta, parece, les digo que está parda o pardeada, y yo les digo que es fruta que fue muy rodada y que está quemada superficialmente por frío. Y a por qué o qué temperaturas se hayan manejado. O en algunos que vemos el efecto de algunos encerados con respecto a fruta no encerada. No puedo traducir Ali y que que está quemada superficialmente por frío. se metió Siri como metiche. Fruta encerada y que en un momento dado pueda tener o soportar un poco más las condiciones de frío. Al final de cuentas, yo quiero llegar con una fruta con muy buena presentación. Y esto era lo que les mencionaba, o cajas de diferentes condiciones. Para Europa, la misma situación. Aunque el tiempo es mucho menor y se fijan, yo puedo mandar fruta más madura con diferentes temperaturas y manejaré temperaturas. No me voy a meter mucho a esto. Preenfrío. ¿Quién preenfría? Túneles de enfriamiento. ¿Para qué usamos túneles de enfriamiento? Hay dos consideraciones. Una es que yo pueda tener una cámara muy pequeña en donde hago preenfríos para cargar el tráiler a una temperatura, como esto es más rápido el enfriamiento de las pallets, para cargar los trailers rápidamente a la temperatura que yo deseo. Recuerden que los trailers no enfrían fruta. No voy a evidenciar a nadie. Pero ayer me hicieron una llamada. Oye, fíjate que estamos embarcando fruta y hay una fruta que está más madura que otra. No estamos enfriándola. La fruta está como a 30 grados del empaque. La vamos a subir al tráiler. Y le estamos diciendo que le baje la temperatura a 40 Fahrenheit para que le enfríe adentro. Y yo le digo, ¿quieres que lleguen puros carbones y no necesariamente quedados por fuego, sino por frío de un tráiler? Primero, el tráiler no es para enfriar, no tiene la capacidad. Lo único que haríamos sería tronarle el termoquín. El calor que genera el mango es alto por el mismo proceso de respiración. Acuérdense de dónde se genera calor. Y en ese sentido, ¿qué hacemos? Pues los túneles los usamos para bajar la temperatura de una manera rápida a la condición que queramos. No es que tengamos, o sea, la vamos a enfriar igual a 15 grados y entonces, ¿qué hacemos? ¿Quiénes tienen túneles? Otra vez, quizás los que tienen poca capacidad en las cámaras, se enfría rápido y carga rápido y que el tráiler me dé la condición de mantenimiento de esa temperatura. Y el túnel es esto. Básicamente pongo mis pallets, hago pasar, aquí están los abanicos, todo esto está dentro de una cámara, vamos a decir, adentro están los difusores. ¿Y qué es lo que hace esto? Pues tira el aire para afuera, arriba, lo cambio, y esto lo que hace es, acá, bueno, en este no, este es diferente, este es tira el aire por el túnel para acá, para que pase por a través de las cajas, o jale el aire para adentro, perdón, jale el aire, perdón,
si lo jala, acá están jala el aire, pasa por las cajas y se enfría. Punto. No, no tiene más que eso. Creo que estaba en donde pueden ver bien, y creo que era, este es un túnel en los mangos. Este, acá lo que tengo es la turbina. Si yo en este cuarto tengo todo, cubro todo, el cuarto está frío, pongo la turbina y lo que hace es meter todo el aire frío a través de las cajas para que esto se enfríe, en términos generales. Eso es todo básicamente. Yo puedo tener mi cámara a cuántos grados, a los grados que ustedes quieran, 15 grados, lo que sea. Algo que tenemos que considerar es jamás pongan cajas abajo de los difusores. Si van a hacer túneles, háganlos, por supuesto, en las partes frontales. Túneles que en un momento dado puedan pasar por todas las cajas. Hacen túneles en comunicaciones con cámaras. Depende. Otra vez, ¿qué es un túnel? Pongan pallets, acomoden, pónganle el loner en uno y hagan pasar aire a través de todas las cajas. Yo quiero tener eso. ¿Qué es cuando tienen cámaras grandes? Y normalmente muchas empacadoras tienen. Pues meten toda la fruta y embarcan al siguiente día. Hay una condición de temperatura, ¿sí? Que las frutas se aclimatan en todo ese tiempo, toda la fruta, a esa temperatura, que es mucho más tardado. Recuerden, la dinámica de transmisión de temperatura en el aire es mucho más lenta que en agua. Por eso son 90 minutos, por eso la temperatura en las tinas llega más rápido al hueso. Estamos hablando de 75, 60 minutos que llega de afuera hacia el hueso. Cuando hablamos acá de 30, 20 grados, vamos a decir, de un diferencial de 20 grados, en aire un diferencial de 20 grados se logra después de muchas más horas. Que de hecho, yo les mencioné, de 46 a 30 grados, que son 16 grados, al menos requieren 4 o 5 horas. Igual cuando estoy hablando de frío, yo los empaco, me los llevo a una cámara, no tengo túnel, ¿cuánto tiempo la fruta va a alcanzar? Aunque en los empaques, y a partir de aquí voy a empezar a mencionar, hemos estado trabajando con qué, con dos procedimientos, con la norma EMEX, dos procedimientos. Un procedimiento que es embarque de la fruta y un procedimiento es acondicionamiento para embarque. Y en acondicionamiento para embarque o le llamamos almacenamiento, le llamamos enfriado, la fruta, lo que ustedes quieran. Lo que hacemos es que medimos temperaturas, pues, y medimos temperaturas antes del embarque en fruta. ¿Sí? Y eso lo cruzamos con los checkpoints que tengamos dentro para nuestras cámaras. Y en ese sentido, estamos hablando de cómo mantenemos o cómo llevamos la fruta a la temperatura que deseamos, temperatura interna de la fruta. O cuando hacemos el embarque, vamos a decir, todo esto todavía estamos hablando de cámaras, bueno, este es un tráiler, cómo acomodamos y cómo hacemos para que se dé, tener cuidado cómo se dé, digamos, el movimiento del frío y todo lo que sería ventilación dentro de los contenedores, que es mucho más crítico, digamos, otra vez, cuando hablo de contenedores marítimos que van a tardar muchos días. Ahorita haré la consideración con los contenedores, digamos, tráiler que van a Estados Unidos. Pero lo que estaba hablando es hasta qué punto y cuánto tiempo, y cuestión de trazabilidad, toda la cuestión de temperatura de la fruta. Y el otro procedimiento que llamamos carga de embarque o embarque de la fruta. ¿Qué es lo que debe de llevar cada embarque? El embarque debe de llevar pues el attachment de que mandan todos, que es el acomodo de la fruta, qué calibre, variedades, todo lo que lleva el embarque, qué calidades lleva la fruta, el control de calidad de la fruta, qué temperaturas lleva la fruta, tanto en cada uno o en términos generales de todos los palets que se carguen a ese embarque.
Y lo que estamos haciendo en algunas empacadoras es que estamos metiendo hobos en las partes centrales y las partes centrales de las cajas. Hobos son registradores de temperatura que una vez que llega a destino, ellos nos lo pueden poner en una computadora, leer toda la lectura y enviarnos o regresarnos los hobos por cualquier mensajería, de cualquier manera, descargamos y vemos todo el registro de la temperatura, pero en la parte interna dentro de cada caja. Que hace mucho tiempo eran los famosos chismógrafos y que mucha gente todavía mete los registradores de temperatura, independientemente de la temperatura que traiga el contenedor. ¿Por qué? Porque cuando ustedes piden el registro de temperatura del contenedor, voy a hablar independientemente si es tráiler o si es barco, me va a dar la temperatura de salida del aire y de retorno. ¿De qué estoy hablando? Después de que pasó por el compresor y todo, ¿qué temperatura sale con los difusores? Y cuando se regresa, ¿qué quiere decir? Que teóricamente pasó por toda la fruta, ¿qué temperatura regresa? Y vamos a ver sorpresas bonitas, ¿eh? Bueno, muy feas, pero se dan y lo miraremos. En almacenamiento o cuando llegan al distribuidor, pues básicamente lo que hacemos es lo mismo. Manejo de temperaturas como bodegas. Estos que son humidificadores que muy raro los veo en las cámaras de los empacadores. Ah, muy raro que yo mire humidificadores en las cámaras de los empacadores. ¿Qué les digo yo cuando a veces platicamos de esto? Oye, moja el piso, mójalo. Que esté encharcado si tú quieres. ¿Quién entra aquí a las cámaras? Por inocuidad. Pues el agua es clorada, ¿no? Y pues básicamente tiene los pisos limpios. Y o tener el control, o decir, hay un riesgo en ese sentido para cuestión de inocuidad el usar agua dentro de las cámaras. ¿Es agua sucia? No. ¿El equipo que entra es limpio? Sí. ¿Tienes algún riesgo? Pues no deberías en ese sentido. ¿Y qué ventajas vas a tener? Que todo el aire que está retornando y el que está saliendo de acá, de los difusores, es aire húmedo, no es aire seco. Y eso puede tener grandes ventajas para esto. Y miren, esto es nada más decir algunas temperaturas. 45, interna 45.7, de salida 47.5, 89% de eficiencia. Pues híjole, para esas temperaturas prefiero no tener ninguna eficiencia, ¿sí? Y viéndolo en cualquier situación. Mal manejo de temperaturas. Tráiler, lo que les mencionaba, miramos la condición del tráiler y mirar la condición de cómo está funcionando. Cuando hablamos de limpieza y todo eso, pues bien, lo vemos desde el punto de vista de inocuidad, de limpieza, pero tenemos que verlo también, claro, indirectamente de que eso hace de que haya una muy buena circulación. El aire frío entra por aquí, digo, caliente, viene por todas las rejillas, entra por aquí, entra los que serían todo tu difusor, sale frío, perdón, sale frío por acá, por arriba, que viene, salen estos, es diferente trailer, por supuesto, salen estos, golpean la parte trasera y entonces hace que todo circule a través de las cajas. Cuando no tenemos esto o ponemos cajas muy a la salida de pues básicamente todo el aire frío va y recae sobre esos pallets que están muy pegados a qué, a la salida del aire más frío. Y en la parte frontal o en la parte final, los primeros pallets, pues en realidad reciben de retorno el aire que pasa a través de todos los pallets que están atrás de ellos. Entonces, ¿qué tanto yo busco de que, otra vez, la temperatura de aquí que me sale, por eso le decía, estos no son para enfriar, son para mantener. La temperatura de salida de yo quiero que sea 55 grados. Y la de retorno, quiero que sea 55 grados, más o menos la eficiencia que tengan. ¿Qué quiere decir? 52, 57,
52, 57, 52, 57. ¿Qué estoy hablando? De que tanto lo que aunque me pegue el frío o el aire en el último pallet es la misma temperatura que la que va a recibir el que esté más pegado al panel frontal. Contenedores aéreos, lo que mando. Contenedores aéreos, pues básicamente son cajas de aluminio en donde para acomodarse, claro, van a estar un día de vuelo cuando mucho, pero bueno, va a estar a lo mejor otro día en el aeropuerto para cargarse y otro día para cuando se regrese y se recoja. Y entonces hablamos de 3 días. ¿Qué tanto pidan de que estos se guarden en cámaras? Miren, esta es una cámara de un aeropuerto. Cámaras en donde estén refrigeradas. También no crean que por ser aeropuerto y ser mangos van a tener exclusivamente 55 grados. Seguramente en esta cámara habrá uvas, habrá flores, habrá muchas cosas que diferentes temperaturas. ¿Qué tenemos o qué vemos en esto? Mucha condensación. ¿Por qué? O porque se calientan o se enfrían demasiado en los contenedores. Y claro, no están hechos para que quepan las cajas. Se fijan, aquí hay cajas para que ajusten bien y cómo se acomodan cajas a contenedores aéreos. Acuérdense que le estamos gastando más. Manejos de temperatura en contenedores aéreos tienen que manejarlo muy, muy puntual. ¿Cuándo son las salidas? Si es que se queda cerca donde se va a embarcar, y las recogidas de esas frutas, que es donde podemos tener las variaciones en temperaturas serias. Antes el problema era de que los contenedores ya en el avión en realidad no tienen a veces mucho control de temperatura. Igual puede ser que lleguen muy fríos o igual puede ser que lleguen calientes. Por eso a veces cuando recogen ustedes maletas, a veces recogen maletas muy frías en los de los aviones. Pero bueno, eso cada vez más se ha hecho más, que sean más cerrados, vamos a decir. Contenedores marítimos, aquí la situación es la misma que en contenedores terrestres, digamos, de trailers. La diferencia es de que la circulación del aire no es por abajo, sino que es, digo, no es que retorne y venga arriba. Si se fijan, no tiene el chute o no tiene el tubo, pues el retorno para el aire, ah, tiene su nombre, sino más bien todo el aire lo que hace es que se manda por el piso y sale hacia arriba para enviarse de retorno hacia arriba. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? De que toda mi circulación de aire para la fruta va a ser de abajo hacia arriba, en todos los pallets, en este sentido. Y claro, corre, se enfría de vuelta, que está acá, porque como esto no es que salga, se va uno parejado con el otro, pues entonces tengo eso y debo de tener en la parte superior un buen retorno o una buena purificación del aire, vamos a decir. Acuérdense que aunque maneje 12 grados centígrados, la fruta está respirando, la fruta está generando CO2, está absorbiendo oxígeno, está formando etileno, y yo debo estar purificando, digamos, ese aire para que la fruta respire en una condición bajita y bien. ¿Sí? Por supuesto. Igual lo que mencionaban los almacenes, recuerden una cosa, depende de los volúmenes y depende de las temperaturas, y la otra situación es de que muchos de los distribuidores, muchos, no solo manejan mango, manejan muchas otras frutas y la condición de temperatura son diferentes. Por eso a veces hablamos de que el distribuidor deba tener condiciones muy específicas para mango, para frutas tropicales, mango, plátano. Sin embargo, mezclarlos con muy productores de etileno y muy sensibles a etileno, pero estamos hablando ya de quizás de otra situación. Pero siempre decimos de que debes pedirle distribuidores específicas para mango. ¿Y temperaturas? ¿Qué temperaturas? Creo que el cuadro este sirve mucho. ¿Cuántos días necesitas o cuántos días quieres? Daños, empezamos a ver daños, pardeamientos,
que dicen, oye, me mandaron las fotos, que los mangos como cenizos, pardos, quemados, básicamente quemados, todas estas quemaduras que son muy rodados, les digo yo, a veces, muy dañados. Pudriciones, cuando vemos pudriciones, es que estamos hablando de fruta que está muy sobremadura o, por supuesto, bastante dañada. Todo esto es frío, frío, deshidrataciones serias. Si se fijan, fruta madura deshidratada, guardada, quemados. Claro, a veces ponemos Ataulfo porque se miran mucho más, pero miren estos, esta es fruta ya congelada, casi congelada, fruta dañada por frío, muy dañada. Todo esto que dicen, oye, pero parece que está, todo esto, les digo yo otra vez, es fruta muy rodada y que en un momento dado se usaron temperaturas bajas. Si lo vemos ya en daños muy severos. Vemos todo esto en la orilla y uno dice, pero es que en la orilla, claro, esto es células mucho más sensibles o rotas que en un momento dado no soportan tanto el frío que una fruta, digamos, normal. Amén de que el proceso de maduración. Sin embargo, a veces vemos que no es que sea un proceso de maduración avanzado, sino es fruta ya quemada, por así decirlo. Y vemos muchos defectos. Los ejemplos, no me voy a meter, esto creo que es algo que hemos, un estudio especial de esto con lo de cavidades, que no es otra cosa más que una condición del tratamiento hidrotérmico. Frutas, cómo debemos de llegar a una fruta madura bien, frutas enceradas, a Europa con veintitantos días, llegar bien en ese sentido. Pero quiero, más que todo, estas frutas peruanas en Europa, maduras, la mayoría por barco, proceso de maduración, que es el que tenemos que controlar en ese sentido. Más daños, muchos daños por frío. Esto es increíble. Aunque estos son mangos que fueron fumigados y con frío, bastante frío. Y estos son los ejemplos que quiero mencionarles. Miren, sin afán de nada, pero Es una paleta número 12, Jesús. Ya todas las paletas que me han salido ya vienen maduras. Mira, esto está verde. Mira, maduras. Todo el mango viene maduro. Mira, está verde, verde. Mira. Y traen temperatura. A buena temperatura. Mira, están verdes, pero parecen de plástico. Y otra cosa, Jesús, la neta, está bien mal empacada. Mira, vienen unas cajas arriba. Trae esta paleta. Se tiene que reempaletar. Viene casi caída. La sacamos con cuidado. Llevan 3 paletas que sacamos con cuidado. Que poquito más y se caen. Pues mira, vienen cajas arriba encimadas. Pues está muy mal empacado esto. Mira, estos, los hinchos, por lo mismo que viene mal empacado, se suben para arriba. Pues y debilita mucho la paleta. Están 2 hinchos aquí mira, juntos. Este es el que va abajo. Pero por lo mismo que no están en línea las cajas. Ya. Está bien mal empacado. Esta está ladeada por acá. Pues la estoy deteniendo con el palio. Pero uno maduro y uno piedra. Así cortan. Esta paleta, eso es de la otra carga. De la que viene con el RCF y todo. Viene supuestamente 7. Pero vienen 6. Mira, son 6 el veneno. Todas las cajas, todos. Es una paleta número 6. Pero trae de número 7. Y igual viene la calidad, igual que el otro, viene maduro. Mira. Esta paleta, eso es de la otra. ¿cuál es la causa?
Miren, temperaturas. Estas son el registro de temperaturas desde saliendo del empaque. Miren las temperaturas supply. Esta es la temperatura que tira arriba el tráiler. Temperatura de retorno. Cuando salió del empaque, salían temperaturas de 44.24 grados. Y de retorno, ¿qué quiere decir? Cuando ya pasaban por todo el mango, salían de 53, 54 grados. Hay 10 grados Fahrenheit, 5 grados de temperatura de diferencia entre que entra la temperatura del termoquín y que sale otra vez al termoquín, del retorno. ¿Estamos? Si ustedes se miran las temperaturas, temperaturas bajas. Lo curioso fue de que empiezan a hacerse temperaturas también abajo de 50 grados en algún momento, aunque el registro es cada minuto. Yo quité muchas temperaturas imagínense cuántas hojas eran, ¿sí? Hay periodos en que las temperaturas, tanto de salida como de retorno, son abajo de 50 grados. Pero hay momentos en que la temperatura de entrada sigue siendo 40, 48 grados, pero la de regreso ya va en 70. ¿Qué pasó? La temperatura de la fruta, fíjense, 70 grados. 70 son, ¿cuántos son? De 50 son 20, son 10 grados, son 20 y tantos grados centígrados, que ya está saliendo la fruta. Quiere decir que la fruta ya está respirando en su condición normal. Quiere decir que la fruta ya en 5 días madura. Pero si se fijan después, estamos hablando de un buen tiempo, días, con temperaturas hasta de 80 grados, tanto en salida. Bueno, empezó a salir después ya a 60, 70, hasta en 80 grados. Ya lo apagaron, el termoquín está apagado desde aquí, desde el 19 a las 7 de la tarde, 19 a las 11 de la noche. Ya las salidas son 82 grados, está 80 grados en la fruta. Dice uno, bueno, pero ¿por qué pues? ¿Por qué subió tanto la fruta? 80 grados son 30 entre 1.8, son como casi 30 grados centígrados, ¿sí? 80 grados, 28 entre 1.8 son 26 grados centígrados, estaría la fruta. ¿Y por qué sube tanto? Porque está encerrada. Apagaron el aire, está encerrada, la fruta sigue respirando. ¿Y qué es lo que tengo? Estoy teniendo una vaporerita, digamos, llena de mangos en donde eso se está revolucionando. ¿Cuál fue la consecuencia? La que ustedes vieron. El otro embarque. Otro embarque. Ah, en este no tengo grabación, creo que no. Ah, bueno, debería tener. Pero lo que yo quiero es temperatura de la fruta, 48.8 Fahrenheit. 62.8 Fahrenheit. 59.5. ¿Qué? Miran ustedes toda esta desuniformidad. Esto, por supuesto, no tienen un procedimiento de embarque, ni un procedimiento de recepción o un procedimiento de seguimiento de cuántos dólares vale por embarque. Creo que son algunos. Estos son otros ejemplos de estas temperaturas, otro embarque. Igual, perdón. Temperatura. Hay momentos que le estoy metiendo temperatura de 29 grados Fahrenheit. Esto no puede ser. El día 14 a medianoche, temperaturas de 30 grados Fahrenheit. ¿Saben cuánto es esto? Menos 1 grado centígrado, más menos 2 grados centígrados. Claro, si las células se congelan, yo no sé qué tanta fruta se congelan o cuánto el tiempo que dure. Después, aunque vuelva a la normalidad,
Una célula congelada ya no va a funcionar. Es muy diferente a lo que estoy hablando de 46,1 grados centígrados y se reacondiciona el proceso enzimático. Pero una célula rota, que básicamente se apalmaza, por así decirlo, no me viene la palabra correcta, bueno, se hace disfuncional totalmente, pues, o sea, se rompe la célula. Y en un momento dado, pues hay un desparramo de jugo, cuestiones, imagínense, de todo pH y todo lo demás. Pues básicamente esto ya no se hace funcional. Así después tenga temperaturas, aunque ya después, si se fijan, nunca llegué a los 50 grados Fahrenheit. Estos son los manejos de temperatura. Otro ejemplo, un embarque que viene de Ecuador, llega a México, mango de exportación a México, y miren ustedes, totalmente quemado. ¿Cuáles son las temperaturas? Aquí tenemos, siempre estuvo esto fue el 5 de diciembre del 25, pónganle ustedes el 5, aquí el 15, cada estas son 10 días, todo el tiempo estuvo abajo de 10 grados centígrados. ¿Hasta cuando se salió? ¿Qué pasó? Pues todo se quemó. Totalmente un embarque. Manejo de temperatura a cuestión de maduración. Mango, sazón. Y aquí vemos, claro, no maduran todas las tarimas. Y si ustedes miran los mangos, todos, el halo quemado, ¿en lo que sería dónde? Por la piel. Básicamente, la piel. Podemos ver internamente, decir, oye, internamente, pues no se mira. No, no tiene por qué verse quemado internamente. Se quemó todo y básicamente, pues ahí llegamos, ¿no? Queremos llegar con mangos. Estas fotos son tomadas hace 2 semanas, creo, en diferentes mercados en Phoenix. Pues mangos deshidratados, mangos manchados, ah, mangos más o menos bien, al final de cuentas, bien. ¿Sí? Esto es más o menos lo que tenía preparado.